Hola, pues bienvenidos de nuevo y tanto si eres de la iglesia y sueles venir como si nos has encontrado por otras circunstancias, pues bienvenido. Y vamos a estar siguiendo con una serie nueva que empezamos la semana pasada sobre los discípulos y sobre el discipulado, el carácter de los discípulos, características que tienen los discípulos. Y hoy vamos a estar viendo un pasaje muy conocido en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, en el cual un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús fue directo al grano a plantearle un asunto importante. Y vamos a estar hablando sobre el nuevo nacimiento. Vamos a leer un poco el pasaje. Sin embargo, me gustaría animarte a luego tranquilamente leer tú mismo el texto. Digamos que cuando aquí pues uno de nosotros se prepara un pasaje, extrae algunas conclusiones, piensa en qué puede ser útil para los demás, de algún modo estamos escogiendo una parte de la Biblia y eso es lo que estamos compartiendo. Pero la Biblia es mucho más rica y estos pasajes, como casi todos en la Biblia, tienen muchísima más riqueza. Y es bueno que tú mismo directamente puedas leer lo que dice y aprender directamente. Y también permitirle a Dios que sea Él mismo el que te enseñe a ti. Yo querría centrarme en tres aspectos y tres cosas que se encuentran en este pasaje. El primero es el hecho de que es necesario nacer de nuevo. Y esta es una de las ideas principales. Ese nacer de nuevo es necesario. Un segundo punto, que es que nosotros, lo que tenemos dentro es lo que compartimos. Y difícilmente vamos a compartir lo que no tenemos. Y por último, que el mensaje que compartían los discípulos y el mensaje que transmite Jesús es un mensaje que es el que es y que no podemos cambiarlo. Y nos gustará más, nos gustará menos, pero el mensaje es el que es. Y es un mensaje de arrepentimiento en el cual uno tiene que cambiar cosas. Y es un mensaje de salvación, es una buena noticia. Pero hay también un arrepentimiento previo. Vamos a ver que es necesario nacer de nuevo. Y si vais a Juan 3, dice que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús va directamente y le habla de un nacer de nuevo, que también se podría traducir como nacer de arriba, esta palabra que aquí se traduce por de nuevo en Reina Valera o en esta traducción de arriba. Por ejemplo, es la que utiliza Lucas cuando dice, os lo voy a escribir todo esto investigándolas desde el principio. Ese desde el principio, ordenadamente desde el principio, pues es esta misma palabra. Puede traducirse como arriba, nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer otra vez. Nicodemo, evidentemente, se queda sorprendido y le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús, lejos de retractarse, lo que le dice es, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Nicodemo, evidentemente, sigue quedándose perplejo y de hecho le pregunta, ¿cómo es posible esto? Me gustaría llamar nuestra atención sobre el hecho de que Nicodemo no es ningún ateo, no es ninguna persona que va a la perdida, desordenada, una vida desestructurada. Nicodemo
pertenece a los fariseos, que era un grupo que precisamente se caracterizaba por ser estrictos cumplidores de la ley. Nicodemo, claro que creía en Dios. Y este pasaje a mí me recuerda que hay personas con el nombre de creyentes que a lo mejor pueden no haber tenido realmente un encuentro con Dios. Si os acordáis de aquel pasaje de Apocalipsis en que dice: estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré. Está hablando de iglesia. O cuando dicen Hebreos: cuidado que pueda parecer que alguno no haya entrado en el reposo. Está hablando de iglesia. No está hablando a paganos que no creen, ateos, desordenados. Está hablando a una iglesia. Dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que el mero hecho de creer que hay un Dios, o el mero hecho de creer que existe Dios, no nos hace cristianos. La convicción intelectual o el decir: sí, yo estoy seguro de que hay un Dios, eso no es suficiente. Dice Jesús: es necesario nacer de nuevo. No por crecer en una iglesia de cristianos eres cristiano. Porque podría ser que tus padres fueran cristianos, que tú hayas crecido en un entorno cristiano, pero puede ser que tú no hayas nacido de nuevo. Entonces no serías cristiano. Ir a la iglesia no es lo que nos hace cristianos. Porque yo podría ir a la iglesia y no ser creyente. O no por hacer cosas buenas, que luego muchas veces lo dejamos en no ser demasiado malo. O no ser demasiado malo para los estándares de la sociedad, ¿no? Otra cosa es ya qué significa ser demasiado malo. Siempre cualquier cosa, pero lo que hago yo no es tan grave, ¿no? Tampoco por ser bueno, eso ya nos convierte en cristianos. Dice al principio Juan en su Evangelio: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ser hechos hijos de Dios. A los que le reciben, como decíamos antes en ese pasaje de Apocalipsis, al que abre la puerta. Es decir, lo que es de la carne, lo que es del cuerpo, es cuerpo. Lo que ha nacido del espíritu es espiritual. Jesús dice: es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber un encuentro con Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento, un inicio, un nuevo comienzo. Igual que mi vida comenzó en cierto momento y luego crezco, espiritualmente también. Tiene que haber un nacimiento. Y después se crece y las personas estaremos en distintos momentos del crecimiento, igual que hay niños pequeños, niños más grandes, hay personas mayores, pero espiritualmente es necesario que haya un nuevo nacimiento. No quiero entrar en mucho detalle cuando dice Jesús lo de nacer del agua y del espíritu, igual que Nicodemo se quedó sorprendido, pues muchos y muchos siglos después, todavía estas palabras generan discusión. Y hay personas que ahí ven el bautismo, hay personas que no ven el bautismo, hay personas que ahí piensan que, igual que Juan bautizaba, dice: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene otro que bautiza con el Espíritu, pues pueden ver ahí ese arrepentimiento como una limpieza, igual que cuando dice: arrepentíos y creed. Sin intentar, como digo, son pasajes muy ricos que tienen su complejidad, sin intentar cogerlo todo y abarcarlo todo y comprenderlo todo hasta la última instancia, y a lo mejor no estando todos completamente de acuerdo en el último significado, sí está claro que Jesús está diciendo: hay que nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y aparte, aunque aquí no está hablando del bautismo, como decía Andrés el domingo pasado, hay que bautizarse. Es decir, si no estás bautizado, Jesús dijo que había que bautizarse. Bautízate. ¿Qué te impide que te bautices? Pero bueno, vuelvo a lo que estábamos diciendo. Nicodemo no es ningún ateo. Me pregunto yo, en la iglesia, ¿habrá personas que no sean creyentes? Y le oí decir a una persona una vez que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿no? Se puede ser hijo de Dios, pero no nieto de Dios.
si en las iglesias hay personas que quizá no han llegado a convertirse, ¿podría ser el primer campo misionero, la propia iglesia? ¿Podría ser tu entorno? ¿Podría ser tu familia? ¿Podría ser tu iglesia el primer campo misionero? No dejemos de hablar entre nosotros acerca de cómo ha sido nuestro conocer a Dios. No sea que nos encontremos con que alguno no estemos realmente conociendo a Dios y simplemente estemos, no sé, yendo a un club social. Lo mismo también con la familia. Vamos a hablar de estos temas. Cuidado, y sobre todo así en grande y en rojo y con letras amarillas, peligro machacones. Es decir, esto no significa que te pongas en plan machacón, no significa que digas, por ejemplo, que si mis hijos, es que a lo mejor mis hijos a lo mejor todavía no han tenido un encuentro personal, mira, no machaques. Insistir, eso cansa. Si tú quieres que tu entorno se acerque a Dios, lo primero, vive una vida coherente. Vive una vida que refleja a Dios. En vez de andar machacando e insistiendo, tú mismo vive tu vida cristianamente. Y también entendiendo que las personas decidan y que en última instancia, si Dios mismo no nos ha obligado, ¿cómo vas tú a obligar a nadie? Porque Dios hizo el huerto y permitió el acceso al árbol prohibido. Porque la libertad es muy, muy, muy grande. Es muy, muy, muy importante. Y Dios no nos ha hecho sin libertad. No intentes tú quitarle la libertad a otras personas. Muestra con tu vida las cosas. Es decir, es necesario nacer de nuevo. Y sigue Jesús diciendo lo que decíamos de que el viento sopla de donde quiere y lo oyes. Oyes el viento, pero ni sabes dónde viene ni sabes dónde va. Así los que nacen del Espíritu. Porque el Espíritu hace cosas y tú no las controlas. El Espíritu mueve y tú no sabes lo que va a hacer siguiente. Se nace de arriba y se vive como personas de arriba. De nada serviría que yo nazca de arriba, que yo nazca de nuevo y luego siga en mi misma vida pasada o siga en una vida oscura o en una vida que no refleja el fruto de Dios. De hecho, al cristianismo al principio se llamaban los nazarenos o se hablaba de este camino, de un camino. Cuando Pablo dice que él perseguía a los que creían a los que seguían este camino, hay un movimiento, hay un crecimiento y estaremos en distintas etapas. Pero lo primero de cualquier camino es empezar. Lo primero es nacer de nuevo y se sigue. Ahora, en ese camino, ¿qué te mueve? ¿Qué camino estás andando? Y esto me lleva al segundo punto, que es que compartimos lo que tenemos. Fijaos que cuando le dice Nicodemo, cuando Jesús le dice estas cosas, Nicodemo le contesta, ¿y esto cómo es posible? En el versículo 9. Jesús le dice en el 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús sabe de lo que está hablando, pero Nicodemo no sabe de lo que está hablando. Si yo he encontrado a Dios, si yo me he encontrado con Dios, si yo he conocido a Dios, si yo vivo en el camino de Dios, yo podré compartir las cosas que hace Dios en mi vida. Si yo no camino de la mano de Dios, si yo no sigo a Dios, si yo estoy siguiendo mi vida, muy difícilmente voy a poder compartir nada de Dios. Y si en tu vida no hay Dios, no vas a poder compartir de ese Dios. Si tu religión es solamente una religión y solamente las cosas externas, ¿qué vas a contagiar? Solo normas. Como decía Andrés el domingo pasado, hay normas. Y efectivamente creo que hay normas y las normas son buenas. Y cualquiera que sepa conducir sabe que sin señales de tráfico conducir sería imposible. Claro que hay normas, pero ¿solo normas? ¿O también vamos a contagiar el amor de Dios? ¿Disfruto el amor de Dios? Es que si no lo disfruto, a ver cómo lo contagio. No quiero pelear con la palabra religión. Yo sé que la palabra religión a veces puede generar
sentimientos enfrentados, ¿no? Porque a lo mejor se ha abusado mucho de las cosas externas, hay personas que a lo mejor ven la religión solamente como las cosas malas. Lo que quiero decir es que si la gente de fuera, lo que llamaría la religión, es decir, si todo lo que implica tu espiritualidad es solamente las cosas externas, ¿qué vas a contagiar? Si el espíritu no se mueve en tu vida, si el espíritu no actúa, entonces, ¿qué van a ver? ¿Qué van a oír? El viento sopla y lo oyes. Si el viento no sopla, no lo oyes. No ves el efecto. Y ahí lanzo esta pregunta. ¿Estoy en el camino o estoy en la cuneta ahí medio tirado? ¿O estoy a por uvas? Me he salido del camino y estoy por ahí a lo mío. El cristianismo implica un camino. Se nace de nuevo y se avanza un camino. Si habéis nacido de arriba, poned los ojos en las cosas de arriba. Estoy en el camino, estoy avanzando y la gente puede mirar mis pasos, puede seguir mis pasos, estoy abriendo y marcando camino o estoy a pruebas. Estas son cosas para que nos preguntemos nosotros. Porque si no has nacido de nuevo, ese es el primer punto. Pero tampoco quiero que digas, no, yo ya nací de nuevo, yo he tenido mi encuentro con Dios, yo ya he sido perdonado. Ala, esto no es para mí. No, espera, esto es para ti porque el camino sigue. Y a veces es fácil irse por ahí, a dar un rodeo y despistarse. Vamos a seguir el camino que marca el Señor. Eso es un discípulo, el que sigue los pasos del Maestro. Y vamos con el último punto. Efectivamente, el discípulo es el que sigue los pasos que marca el Maestro. Y es que hay una buena noticia, hay un mensaje, y de eso va todo el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Dice Jesús que nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como levantó Moisés la serpiente en el desierto, si os acordáis, fue una historia en el desierto en que hubo una plaga, unas serpientes, y entonces Moisés levantó una serpiente para que los que se dirigieran ahí pudieran ser salvos, pudieran salvarse. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vale, Jesús es el que bajó del cielo. Igual que hemos dicho que hablamos lo que sabemos, ¿qué nos habla Jesús, que es el que sabe? Pues nos dice un mensaje en el que Dios ama a las personas, pero, y aquí tenemos un pero grande, las personas hemos amado la oscuridad. Dice el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y he aquí el problema. Dios nos ama, pero nosotros hemos amado la oscuridad. Y ahí están esos dibujos que están ahí para recordar cuál es ese mensaje. El mensaje es que Dios amó al mundo, que Dios hizo el mundo y Dios lo hizo bien y Dios no hizo el mundo mal. Y Dios nos hizo para tener una relación con Él y nos hizo disfrutando de Él. Pero los hombres amamos las tinieblas y los hombres hemos preferido el pecado y los hombres nos hemos desviado de Dios. Y ahí estamos, y ahí nos hemos estado toda la vida apartando y apartando y apartando y apartando de Dios. Las personas nos hemos apartado de Dios. Al habernos apartado de Dios, estamos separados de Dios, estamos alejados de Dios. Y mira a tu alrededor, mira a la sociedad, seguramente verás
a la gente vivir sin Dios. Y seguramente verás a la gente caminar sin Dios. Y seguramente verás a la gente vivir de espaldas a Dios. Y muchas veces los que tienen en su boca el nombre de Dios también viven de espaldas a Dios. O a veces vivimos de espaldas a Dios. Los hombres nos hemos apartado de Dios. Por eso, en su amor, Dios puso una solución. Y la solución era la cruz. Igual que años antes Moisés había levantado una serpiente, y aquí Jesús está hablándole a una persona que conocía muy bien esas historias, así Jesús tenía que ser levantado en la cruz, para morir y resucitar. E igual que decía antes que la libertad es muy importante y Dios no nos obliga, el último dibujito aquí es una interrogación, porque al final cada persona tomamos una posición y tomamos una decisión. Yo puedo decidir aceptar el mensaje de Jesús o puedo decidir rechazar el mensaje de Jesús. Al final, yo en mi libertad voy a decidir, acepto lo que dice Jesús, rechazo lo que dice Jesús. Quiero ese nuevo nacimiento, quiero una nueva criatura que viene de arriba, quiero una transformación que sucede desde dentro, que hace Dios. Quiero eso, quiero ser un discípulo, quiero imitar a ese maestro, quiero seguir sus pasos o no quiero. El Señor nos ofrece ese perdón, pero no nos impone ese perdón. Y el mensaje es el que es. Y nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero el mensaje implica un arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, hay que arrepentirse. Cuando a Pablo le procesaron, tuvo varias veces ocasión de decir en su juicio brevemente qué es lo que pasaba y qué creía. Y me gustaría elegir este pasaje de Hechos 25, cuando dice el procurador romano que está juzgando a Pablo, se acerca a un rey judío y le dice a este rey judío, Agripa, y le dice: estoy un poco confundido con este preso. Es un preso, y dice, y vinieron los acusadores y ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Seguramente sospecharía, pues no sé, asesinatos o cosas así, revueltas, no sé. Dice, pero ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y este romano, al que ni le importaban las cosas de la religión de los judíos, ni mucho menos este grupo de los nazarenos que decían que el Cristo ya había venido, entendió perfectamente que la discusión era porque había un tal Jesús que este romano decía, no, este ya está muerto. Si le mató Poncio Pilato, si es que estaba muerto y bien muerto. Y sin embargo, este Pablo afirma que está vivo. En otro momento, delante de este rey judío, le dice Pablo, yo lo que he anunciado es que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. De nuevo, esta buena noticia tiene una parte que no nos gusta, que es arrepentirse. Pero claro, a todos nos gusta el mensaje de que Dios nos ama, a todos nos gusta el mensaje de que Dios es bueno, a todos nos gusta el mensaje de que Dios abre puertas. Pero ya no nos gusta tanto el mensaje de que hay que arrepentirse, porque implica que yo tengo cosas malas, implica señalar mi maldad, implica, oye, que tengo que dejar cosas que a lo mejor no quiero dejar, o implica, oye, que me estás diciendo que tengo pecado. Uy, pecado, qué palabra, con lo mal que suena. Pero es que es el mensaje, porque el perdón es perdón porque hay algo que perdonar. Entonces Dios es bueno y nos perdona, pues hay algo que perdonar. El mensaje es que se arrepientan y se conviertan. Y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay una conversión, hay un arrepentimiento y luego hay un camino en el cual se hacen obras dignas de ello. Pero de nuevo, las obras
son la consecuencia del cambio que Dios hace en nosotros. Y le dice aquí Pablo que el Cristo, que el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Nosotros, por nuestros pecados, nos hemos separado de Dios. Y estamos separados de Dios, sin nadie hace nada. Bueno, el Cristo, Jesús, nos devuelve a Dios. Porque Él murió y resucitó. Y este es el mensaje, que Jesús murió por nosotros y resucitó, para ser el primero de la resurrección, para anunciar luz a las personas. Y eso es básicamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y seguramente hablaría más cosas, pero aquí no están reflejadas. Hay algunas cosas después, y después también sale cosas que dijo Juan acerca de Jesús, y cómo Juan, que había estado anunciando que venía Jesús, reconoce, no, espera, que yo no soy el Mesías, que yo no soy el importante, que el que es importante y el que es grande es Él. Y salen también cosas acerca de ese bautismo. Y os animo a leerlo, porque son cosas muy interesantes. Y a no quedaros solamente con las cosas que compartimos, el que hablamos aquí. Pero bueno, para devolver otra vez a las ideas principales, que es necesario nacer de nuevo, que si no has nacido de nuevo, no pares hasta que no tengas claro qué es eso, que si has llegado porque sí, o has llegado porque mira qué gente más maja, o pues mira esta gente buena, o porque tenías dudas y te has sentido a gusto, o porque, no sé, o porque por costumbre, o porque, no sé, te sentías mal y, no sé, por lo que sea. Pero no ha habido una experiencia personal con Dios, de aceptar a Dios, eso es lo primero. Hay que nacer de arriba. Y por supuesto, si ya lo has hecho, no tienes que hacerlo más veces. O sea, esto se nace una vez, no se nace más veces. Ahora, si ya lo has hecho, tú puedes compartir lo que tienes. Trabaja estar en ese camino, porque eso es lo que vas a compartir. Y trabaja tener claro el mensaje, para que no andemos diluyendo el mensaje, o difuminando el mensaje, o torciendo el mensaje para que sea más agradable a la sociedad. Tenemos el mensaje que tenemos, en el que hay amor, en el que hay pecado, y en el que hay perdón de ese pecado, y en el que las personas decidimos lo que hacemos. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por este pasaje y gracias por la Biblia. Quiero pedirte por las personas que estén escuchando que no se hayan decidido, no se hayan atrevido a ponerse delante de ti, a pedirte perdón, que de algún modo les animes y les des el valor de afrontar ponerse delante de ti, sabiendo que aunque eres justo y eres firme para llamar pecado al pecado, también eres bueno para perdonar. Y a los que ya hemos presentado nuestro pecado delante de ti y hemos nacido de nuevo, Señor, que nos animes a seguir tus pasos, a disfrutar de tu amor y a vivir una vida bajo tu espíritu, para que también las personas de nuestro alrededor puedan disfrutar de esa luz. Señor, gracias porque tenemos un mensaje claro que da vida y queremos compartirlo. Bendito sea, Señor. Amén.